El día de hoy quiero compartir, hermanos, sobre la Gran Comisión. Yo estoy seguro que ustedes saben, Pastor Jaime le ha enseñado eso, pero me gustaría también poder compartir un poquito sobre eso. Antes de comenzar, me gustaría que podamos tener un tiempo de oración, hermanos, para que sea Dios hablando y no yo. Y Dios sea, porque, hermano, la meta no es recibir información, sino ser transformados. Entonces, vamos a rogar al Señor para que por medio de su palabra ahora pueda también obrar en nuestras vidas el día de hoy. Oramos. Padre, gracias, queremos darte por este día, gracias por cada uno de tus hijos y tus hijas que están acá, y gracias también de las visitas que tenemos el día de hoy. Te rogamos, Señor, que usted pueda estar obrando según las necesidades que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, que usted nos ayude, Señor, a entender tu voluntad revelada en la palabra, en tu palabra, y que el día de hoy, Padre, puedas estar transformando nuestras vidas con tu palabra, entendiendo que eres tú quien habla por medio de la palabra y no el hombre, sino que solamente uno es un instrumento comunicando lo que tú quieres que comuniquemos. Por eso te pido, Señor, que puedas bendecirme, puedas bendecir esta congregación, y que el día de hoy, Señor, podamos salir todos edificados y con mucho gozo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dije, quiero poder compartir sobre la Gran Comisión, hermano, y quiero que me acompañen algunos pasajes para poder definir lo que es la Gran Comisión, Por ejemplo, Marcos capítulo 16, 16:15, si me acompañan allá. Marcos 16:15 dice, y les dijo, ¿quién? Jesús, Jesús es el que está hablando. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿cierto? El libro de Mateo capítulo 28 es también el paralelo de este pasaje, solamente que en Marcos está más resumido. Mateo nos da más detalles, pero nos dice que debemos bautizar y que debemos también discipular, enseñándole que guarden todas las cosas. Entonces, la Gran Comisión no nace, hermano, de una iglesia, La Gran Comisión no nace de una institución, sino que la Gran Comisión nace desde el mismo corazón de Dios, Porque recuerda que Génesis capítulo 6, versículo 5 nos revela la maldad que era grande del hombre, ¿cierto? Génesis capítulo 3 nos revela que el hombre pecó y que cayó. Capítulo 5 nos dice que ahora los hijos de Adán comienzan a nacer según la semejanza de Adán, con pecado. Por eso encontramos que toda la humanidad está bajo pecado. Eso es lo que enseña Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cada ser humano que nace viene con ese pecado en su vida. Es lo que decía David en Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, ¿cierto? Entonces, el pecado es el gran problema de la humanidad, es nuestro mayor enemigo. Y Dios hace, ¿cierto?, la redención, que es lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando hablamos de la Gran Comisión, estamos hablando del gran deseo de Dios de salvar a la humanidad, No nació en un hombre, no nació en una iglesia, nació en el corazón de Dios querer salvar al pecador. Entonces, cuando hablamos de la Gran Comisión, estamos hablando, hermano, de que Dios tiene un mensaje, y ese mensaje salva, transforma, edifica, construye. Entonces, esa es la Gran Comisión. Por ejemplo, hermano, otro pasaje, Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Le está hablando a los discípulos, ¿cierto? Y esto es lo interesante que les dijo ir, pero 1:8 nos dice, y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, no solamente la Gran Comisión es para un país, para una comuna, sino que es para todo el mundo, hermano. Es para todo el mundo, porque todo el mundo necesita salvación, todo el mundo necesita, hermano, necesita ser transformado, ser librado del infierno. También, hermano, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20,
Este pasaje ya es mucho más específico y nos habla también de la Gran Comisión, ¿ya? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20 dice, y todo esto, ¿de quién proviene? De Dios, ¿ya? Que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y hermano, en la Escritura siempre encontramos eso, que Dios está buscando al pecador. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios fue quien los llamó, ¿ya? No fue que Adán y Eva dijeron, Señor, hemos pecado, nos sentimos culpables. No, fue Dios quien buscó en este caso a Adán y Eva, ¿ya? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo, ¿ya? Y dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación, hablando a creyentes, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y mira, hermano, lo que dice acá, y nos encargó a nosotros, ya a los creyentes, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Dios, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y esta palabra es súper importante porque el texto, versículo 18, dice, y todo esto proviene de Dios, ¿cierto? Y acá dice que nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, y dice que somos embajadores, y dice que como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces, cuando hablamos de la Gran Comisión, hermano, estamos hablando del gran deseo que Dios tiene por salvar al pecador. No hay nadie más que tiene un deseo tan grande como Dios de salvar al pecador, hermano. Quizás yo voy a Chiloé y todo el tema, pero mi deseo no es mayor que el de Dios, ¿ya? Y así pasa, el deseo de la humanidad no es el mayor deseo que de Dios, pero eso quizás no es bueno, hermano, porque nosotros si hemos experimentado esa salvación, si nos hemos reconciliado con Dios, fue porque otra persona obedeció a Dios, ¿cierto? Y gracias a Dios por esa persona, pero también nosotros nos toca lo mismo, porque hay más personas, así como nosotros antes éramos enemigos de Dios, y gracias a estas personas que obedecieron la Gran Comisión y fueron y predicaron el Evangelio, nosotros el día de hoy estamos acá sentados, hermanos, y nosotros podemos dormir bien. Y a pesar de las dificultades, a pesar del gran problema, hermano, a pesar de la calamidad que está en este mundo, seguimos con gozo, seguimos tranquilos, ¿cierto? Mi padre falleció el año pasado, pero en todo el proceso yo estaba con mucho gozo. Incluso a veces cuando yo pienso en él, tengo gozo, porque él era creyente. Hubiese sido muy diferente si no hubiese sido creyente, ¿cierto? Entonces, para nosotros el Evangelio nos transforma y nos beneficia en todo sentido. Entonces, por lo mismo Dios quiere que se predique el Evangelio, hermano. Por lo mismo Dios está interesado en que sus hijos que han recibido el Evangelio prediquen el Evangelio. Y esa es la Gran Comisión, hermano, que debemos predicar el Evangelio. Ya, eso era la introducción nomás, ¿ya? Entonces, hermanos, habiendo dicho todo esto, yo quiero decirte, hermano, o quiero que te lleves dos principios el día de hoy para tu casa y que los apliques en tu vida. Y el primero de ellos, hermano, es que el Evangelio es para todos los creyentes. ¿Ya? Muchas veces hay pensamientos cerrados de que solamente los pastores deben predicar el Evangelio, solamente los misioneros deben predicar el Evangelio, ¿ya? ¿Y por qué hablo del Evangelio? Porque Dios está reconciliando al mundo, ¿cierto? ¿Y cómo lo hace? Es a través del Evangelio de su Hijo Jesucristo que nos dejó a nosotros. Ese Evangelio es el que transforma, hermano. Ese no es el consejo del psicólogo, ¿ya? No son las palabras del pastor, no son las palabras del hermano, sino, hermano, es la palabra de Dios que transforma, y es el Evangelio. Por eso el Evangelio es para todos los creyentes, hermano. Si tú has recibido el Evangelio, debes compartir el Evangelio. Entonces, muchas veces creemos que el Evangelio solamente es para los líderes. Pero hermano, mira, acompáñame al libro de Hechos, capítulo 8, versículo 1 hasta el 4, vamos a estar leyendo el día de hoy, ¿ya? Y este pasaje es muy interesante. Hechos capítulo 8, del 1 en adelante. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, ¿ya? Recuerda, hermano, contexto,
que ya Hechos 8 había muchos creyentes convertidos. Ya Hechos capítulo 2 vemos que el Señor cumple la promesa. Jesús le dijo, si yo me voy va a venir el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, que haya venido el Espíritu Santo es una evidencia de que Cristo estaba a la diestra de Dios. Entonces, Cristo estaba a la diestra de Dios, vino el Espíritu Santo, capacitó en este caso a los apóstoles y a los hermanos, que en capítulo 2 vemos que eran 120 hermanos aproximadamente, pero después Pedro predica y se convierte en 3000, ¿ya? Entonces tenemos la iglesia en Jerusalén muy grande, una iglesia muy grande, pero Dios le había dicho que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mira lo que pasa, porque la iglesia se estaba enfocando solamente en Jerusalén. Y Dios manda una persecución, ¿ya? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, donde no estaban llevando el evangelio, de Samaria, ¿ya? Donde no estaban llevando el evangelio. Pero esto es lo que yo quiero que tú veas. Dice, salvo, ¿quiénes? Los líderes. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. El versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mira el versículo 4, hermano, dice, pero los que fueron esparcidos, salvo los apóstoles, no estaban los líderes, ¿qué hacían? Iban por todas partes. ¿Qué hacían, hermano? Anunciando el evangelio, ¿cierto? Y ahí, si uno lee el relato de Hechos, es muy bonito cómo se predica el evangelio y cómo Dios obra. Incluso hay otro pasaje que está más adelante que dice que no les querían predicar a los judíos, ¿ya? Perdón, a los gentiles, ¿ya? Porque ellos pensaron que el evangelio solamente era para los judíos. Y unos más osados que entendieron la voluntad de Dios, entendieron Hechos 1:8, no, les predicaron a los gentiles y los gentiles se convirtieron, y el texto dice que Dios estaba con ellos, ¿ya? O sea, algunos líderes o algunos hermanos más espirituales no querían predicarle a los gentiles porque creían que solamente el evangelio era para Dios, pero estos hermanos más osados les predicaron a los gentiles, y la escritura dice que Dios estaba con ellos. ¿Y qué nos quiere decir, hermano, esto? Que muchas veces nosotros pensamos que el evangelio es para cierto grupo de personas. Nosotros pensamos que solamente Dios tiene cierto grupo de personas, pero encontramos en la escritura que todo aquel que en él cree, hermano, ¿cierto? Y eso amplia todo el mundo. Entonces el evangelio, hermano, no solamente es para los líderes, sino para cada creyente que ha recibido el evangelio. Y esto es lo interesante, que cuando hablamos de predicar el evangelio en la vida cotidiana, el texto de Mateo 28 dice, ir por todo el mundo, ya el verbo es yendo, ya, o sea, donde tú estés, en tu trabajo, ya, en el colegio, en la universidad, en tu barrio, porque todos tienen necesidad del evangelio, hermano. Y quizás mucha gente a la iglesia ha llegado porque usted, hermano, se ha comprometido con la gran comisión y ha sentido ese peso y le predicó a su vecina. Y quizás su vecina el día de hoy está acá. Y quizás su compañero de trabajo, quizás un compañero de la universidad, un compañero del colegio. Y hermano, esa es la obra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No debemos esperar que el pastor Jaime vaya y predique el evangelio. No, hermano. No es responsabilidad solamente del pastor Jaime, es responsabilidad de cada creyente predicar el evangelio. Y sabes qué, hermano, esto es lo interesante, que cuando hablamos del texto bíblico no nos está diciendo de que nosotros debemos invitar a la gente a la iglesia, sino que debemos nosotros ir a buscar. No debemos esperar que la gente venga, sino que nosotros debemos ir a buscar al perdido, a predicar el evangelio. Es lo que Cristo hacía. Es lo que Cristo hizo, es lo que Dios hace. O sea, Dios no esperó que el pecador venga y se arrepienta. Y es más, en mi caso, y creo que en muchos de ustedes, yo no quería nada con Dios, ¿ya? Yo no estaba interesado. Me invitaban a la iglesia y el último lugar que quería ir era la iglesia. Pero gracias a Dios fue un amigo de mi hermano a mi casa y me predicó el evangelio. Y en ese mismo entonces el Señor obró en mi vida y yo me arrepentí. Pero si ese hombre no hubiese ido, quizás todavía seguiría ahí en mis cosas,
Y hermano, cuando uno está dispuesto, créeme que Dios va a hacer muchas cosas. Porque no se trata de mi poder, no se trata de mis palabras, sino se trata del poder de Dios. Y ese es el segundo punto que yo quiero llevarte el día de hoy, que el Evangelio, hermano, es el poder de Dios. ¿Ya? El Evangelio, hermano, no es un sistema filosófico o religioso, sino que es la manifestación misma de Dios, es la fuerza divina para salvación, hermano. ¿Ya? Porque se trata de un mensaje que proviene únicamente de Dios y no viene con palabras vacías, sino que viene con poder. Por eso Pablo en Romanos 1:16, si me pueden estar acompañando ya, Romanos 1:16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dice, no me avergüenzo, hermano, del Evangelio, porque es poder de Dios. Hermano, ese poder de Dios, él lo experimentó. Ya, él no está hablando de que Gamaliel le dijo que era poder de Dios, sino que él mismo experimentó ese poder de Dios en su vida, de tal manera que el Evangelio para Pablo se convirtió en todo. Incluso él dice, de lo único que yo me voy a gloriar va a ser de la cruz. La cruz de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo sabía que sin el Evangelio él no era nadie. No era nada, no era nadie. Y hermano, yo creo que nosotros deberíamos sentir lo mismo. Sin el Evangelio estaríamos perdidos. Sin el Evangelio no seríamos los mismos. Sin el Evangelio no somos nada. Incluso la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Cierto? Pero ¿sabes qué? ¿Por qué este texto es muy interesante, Romanos 1:16? Y dice, el Evangelio es poder de Dios. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermano, en ese tiempo, para los romanos, desde la perspectiva humana, el Evangelio era un mensaje vergonzoso, ¿ya? Incluso el Evangelio para los romanos era lo más estúpido que existía, era lo más imbécil. Así era. ¿Y sabes por qué? Porque el cristiano estaba predicando de un Jesús crucificado que era el Salvador del mundo. Recuerda que muchos cuando pasaron al lado de la cruz le decían, si tú eres Dios, sálvate a ti mismo. O sea, para el romano o para el griego no era lógico que el Dios del universo muriera en una cruz. Hermano, ¿sabes por qué? Porque cuando hablamos de la crucifixión era lo más cruel que existía en ese tiempo y solamente estaba apartada para los criminales, para los malvados. De tal manera que ningún romano podía ser crucificado, porque era algo cruel. Entonces, que el cristiano predicara de que nuestro destino eterno dependiera de la relación con este carpintero, con este Jesús que venía de una aldea muy pequeña, muy poco conocida, o sea, no cuadraba. Y hermano, pero ¿sabes qué? Eso es lo que dice la Biblia, que Dios enloqueció la sabiduría de este mundo. Y en la Escritura siempre encontramos patrones, cómo Dios actúa, que es al revés. Como por ejemplo, la Biblia te dice que si tú quieres ganar tu vida, tienes que perderla. No es lógico, ¿cierto? ¿Cómo voy a ganar mi vida si la pierdo? La Biblia dice que si tú quieres tener más, tienes que dar. O sea, no es lógico. O sea, si yo tengo, es obvio que voy a tener, ¿cierto? Pero si lo entrego... Y de la misma manera encontramos acá, hermano, que incluso el texto de Isaías 53 dice que Jesús no era atractivo, hermano. Ya era feíto, ya, pero no era atractivo para que nosotros no le deseemos superficialmente, por apariencia, sino que le deseemos porque Él es el único que nos puede salvar. Entonces, recuerde que en ese tiempo la filosofía griega, hermano, era todo. Entonces era todo lógico, era todo humano. De tal manera, hermano, que para el romano, o sea,
el Evangelio era lo más ridículo que existía, y muchos creyentes en Roma estaban sintiendo vergüenza, estaban siendo influenciados por la cultura. Pero el apóstol Pablo le dice: yo no me avergüenzo. Yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque transformó mi vida. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque estos que se ríen sin el Evangelio están perdidos. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio, hermano, él dice, es el poder de Dios. El Evangelio construye, edifica, hermano. El Evangelio salva. Vimos la vida, el testimonio de Mauricio. Mauricio sin el Evangelio jamás podría ser quien es el día de hoy. Y hermano, el día de hoy, tú sin el Evangelio jamás podrías ser quien eres el día de hoy. Y gracias a Dios por el Evangelio, hermano. Aunque es una locura para el mundo, gracias a Dios para nosotros los creyentes, ¿cierto? Y nosotros que entendemos eso, hermano, debemos predicarlo, debemos llevarlo afuera. Nosotros cuando pasó el estallido social, no sé si les pasó a ustedes, pero como familia, como grupo de amigos, nos cuestionamos mucho, porque dijimos, la gente quiere algo, quiere un cambio social, pero nosotros decíamos, pero este cambio social es superficial. Lo que necesita Chile es el Evangelio. Y nosotros nos cuestionábamos y decíamos, quizás fue culpa de nosotros los creyentes, porque callamos, porque nos avergonzamos, porque no llevamos el Evangelio. La proclamación del Evangelio también, hermano, trae persecución, ¿ya? La proclamación del Evangelio trae dificultad, ¿ya? Pero a pesar de todo eso, nosotros, hermano, hemos visto que es poder de Dios. Incluso la palabra poder, ¿ya? Es una palabra en griego dunamis, ¿ya? O dinamita, es algo explosivo, pero no es algo explosivo para destruir, sino para construir, para edificar. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, hermano, es el mismo poder de Dios obrando en las personas, ¿ya? Lo que la psicología no puede hacer, hermano, ¿ya? Y lo que muchos términos con logía no pueden hacer el día de hoy, lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer a través del Evangelio. Y esto es lo más hermoso, que lo puede hacer a través de ti, hermano. Tú no sé si sabes la vida de los discípulos, ¿no? ¿Alguna vez han estudiado quién eran los discípulos? Jesucristo pudo haber elegido a sacerdotes, hermanos, mejor preparados. Pudo haber elegido a escribas, a fariseos, que estaban mejor preparados que los discípulos. Incluso el texto ahí dice que eran del vulgo, ya en el original es idiotai, ya. O sea, personas que no tienen para nada conocimiento. Personas comunes y corrientes. Pero estas personas comunes y corrientes fueron usadas grandemente por Dios. En otras palabras, hombres ordinarios fueron usados en las manos de un Dios extraordinario. Y ellos solamente llevaron el Evangelio. Entonces, hermano, es un desafío para nosotros como creyentes, porque cuando vemos que Dios obra hay gozo. Cuando vemos que Dios obra es algo maravilloso, hermano. Incluso yo siempre le digo al hermano ya que predicar el Evangelio nos hace bien a nosotros. Porque cada vez que yo predico el Evangelio me siento como que estoy dentro de la voluntad de Dios, como que me siento que hice las cosas bien. Y me da gozo, o sea, me beneficia en lo espiritual. Pero, hermano, aunque me beneficia a mí, hay un beneficio más allá. Es que una persona va a ser librada del infierno. Una persona ya no va a estar pensando o queriendo suicidarse o siendo atormentado por el pecado, porque yo le llevé el Evangelio y Dios obró en su vida. Entonces, Dios usa, hermano, a personas comunes y corrientes como tú y como yo, ¿ya? Y lo único que debemos hacer es predicar el Evangelio, porque su poder, hermano, no es nuestro poder, y eso es lo maravilloso. Y cuando hablamos del Evangelio, hermano, es un mensaje que proclama la obra de Cristo, hermano, ¿ya? Es el único medio de salvación, no hay otro. Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, aunque los romanos y los griegos les parezca una locura, aunque ellos se rían, se burlen, aunque me traten como de cualquier cosa, yo siento pena por ellos, porque si no les predico el Evangelio, están perdidos.
Hermano, el Evangelio es lo único que salva, es lo único que esta generación necesita, es lo que nosotros hemos recibido y es lo que nosotros debemos entregar. Y sabes que, hablando también de avergonzarse, muchas veces también nosotros no podemos predicar el Evangelio porque no hay un respaldo en nuestra vida, en nuestro testimonio. Entonces ese otro tema también, hermano, ¿ya? Yo no quiero entrar en eso, pero también es súper importante, porque si tú predicas, debe haber una consecuencia. Incluso Mauricio me estaba tan emocionado que me decía, pastor, yo quiero predicar el Evangelio, yo quiero ir a hablarle a los pescadores, yo quiero hacer esto otro. Y yo le decía, ya hombre, tranquilo. Mira, antes de predicar de Dios, preocúpate de tú conocer a ese Dios. Y todos te están viendo que tú estás cambiando, pero tú puedes caer. Y eso puede arruinar todo, yo le decía. Entonces, antes de tú hablarle de la gracia de Dios a otro, preocúpate de tú recibir esa gracia. Y muchas veces, hermanos, nosotros también tenemos pecados o cosas que nos estorban, que no nos permiten poder compartir del Evangelio. Y hermanos, no estamos en este mundo para vivir nuestra vida. Y te lo digo, así la Biblia lo enseña. O sea, yo tengo 30 años, los cumplí hace muy poco, aunque me creo de 25, ¿ya? Pero yo estoy claro que esta vida no es para mí o para disfrutar, hermano. Es mucho mejor en esta vida predicar el Evangelio, servir a Dios. Es mucho mejor, hermano, salvar a personas del infierno, a mi familia. Incluso Paloma está con nosotros, ella fue a vivir con nosotros porque también sentimos esa necesidad de predicar el Evangelio a ella, de que Dios salvara su vida, de que Dios transformara su vida. Y gracias a Dios lo ha hecho, gracias a Dios. Entonces es algo que debe estar en nosotros como creyentes, hermano. Debe estar siempre ese deseo, ya debe estar ese anhelo de predicar el Evangelio. Sin el Evangelio, hermano, tú y yo no somos nada, y sin el Evangelio, hermano, la gente va a seguir igual. Entonces, hermano, la Biblia enseña, como te dije, que el Evangelio es el poder de Dios, y esto es lo maravilloso, que aún lo más débil de Dios es más fuerte que lo del hombre. Entonces, hermano, aunque el mundo le parezca una locura el Evangelio, siempre vamos a ganar si lo predicamos. ¿Sabes por qué? Porque primero estás llevando a cabo la voluntad de Dios, ya la voluntad general, hacer la gran comisión, que es para todos, ¿ya? Y ahí si la persona se salva o no se salva, ya eso no es responsabilidad tuya. Entonces, tú ya cumpliste como creyente, entonces eso es súper importante, ya ganaste. Pero aún a veces cuando la persona es muy dura, como por ejemplo Mauricio, mucha gente me decía a mí, como estáis perdiendo el tiempo con este tipo, ya mira, nunca va a cambiar, siempre es lo mismo. Pero yo lo predicaba y yo decía, no es mi poder, es el poder de Dios. Lo prediqué, gané, porque obedecía a Dios. Y al predicarlo yo sé que la palabra de Dios no vuelve vacía, hermano, ¿cierto? Tarde o temprano va a dar su efecto. Y lo hizo, o sea, gané mucho más. Entonces, hermano, tú solamente pierdes cuando no predicas el Evangelio. Porque pudiste haberlo hecho, hermano, y no lo hiciste. Incluso yo recuerdo que cuando estaba estudiando en el seminario, en la cuadra siguiente de mi casa siempre había una señora en silla de ruedas. Y Dios le ponía como un peso en mi corazón, como predícale a ella, predícale. Y yo muchas veces, por ser tímido, por muchas razones, no lo hacía. Hasta que un día como que ya era tan fuerte que yo fui y le prediqué el Evangelio. Al otro día pasé por ahí y la estaban velando. Y yo me sentí tan como mal, pero a la vez tan como bien, porque lo hice. Al fin y al cabo ya le prediqué, ya tratando de callar mi conciencia. Pero por otro lado, yo pensaba quizás no fue suficiente. Porque quizás si yo lo hubiese predicado antes, yo hubiese sabido, que ella era creyente, porque quizás vi un poquito de evidencia, ella me dijo, etc. Pero muchas veces nosotros, hermanos, callamos, nos avergonzamos del Evangelio porque
quizás como los romanos, porque el profesor de ciencia, ¿cierto? Porque esta persona es más importante. Yo algo que tenía miedo era predicar el evangelio a mi suegro, ¿ya? Mi suegro es muy, espero que no esté ahí ya, es como muy duro. Entonces lo hice, ¿ya? Gracias a Dios lo hice. Pero muchas veces nosotros, hermanos, nos avergonzamos. Incluso algo interesante que muchas veces nosotros, cuando vamos de vacaciones y tenemos lindas experiencias, ¿cierto? ¿Qué queremos hacer? Contarla. Es que fui a tal lugar y había esto y esto. Pero ¿acaso la salvación y la transformación en tu vida no es más linda que ese viaje, que esa experiencia? ¿Y por qué te callas, hermano? Entonces, es porque muchas veces nos avergonzamos también. Pero hermano, el evangelio es para todos, ¿ya? Y el evangelio es el poder de Dios. Entonces tú debes predicarlo y Dios va a obrar, Dios va a obrar. Tú tienes que estar dispuesto. Esto es lo que yo más he aprendido estando en el ministerio, que solamente estando dispuesto Dios obra. Y yo no tengo mayores talentos, hermano. Yo solamente hablo la Biblia y tú también tienes que hacerlo. Entonces ese es el desafío el día de hoy, hermano. Estar dispuesto y Dios va a obrar. Dios va a hacer su obra en la vida de los demás. Hermano, el evangelio es lo único que puede salvar a la persona. Si tú no predicas el evangelio, el mundo está perdido. ¿Y sabes por qué? Porque tú lo recibiste. No esperes, no le podemos pedir a alguien lo que no tiene, pero tú sí lo tienes, hermano. Entonces tú eres responsable de predicar el evangelio. Si tú eres creyente, tú eres responsable de predicar el evangelio. Y cuando hablamos de la gran comisión, hermano, estamos hablando de que primeramente mi responsabilidad es predicar el evangelio, ¿ya? También mi otra responsabilidad es apoyar a mi iglesia local, ¿ya? Apoyar misiones, ¿ya? Orar también, eso es súper importante. Entonces, hermano, no perdamos el tiempo en muchas cosas de esta vida, sino que deleitémonos en la obra del Señor y seamos instrumentos dispuestos para que Dios obre a través de nosotros. Yo quiero animarte el día de hoy a eso. Vamos a tomar un tiempo para orar. Padre, gracias quiero darte por tu palabra.